Voy a compartirles aquí mi pantalla para mostrarles una presentación e irlos llevando ahí por un flujo para contarles un poco cómo nació la compañía, qué hacemos, cómo es el modelo de negocio. Cualquier cosa, por favor, vayan interrumpiendo nomás y me van preguntando. La idea es que pueda ser bien conversado. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver ahí la pantalla? Sí, sí se Todo ve. perfecto. Perfecto. Entonces, voy a empezar aquí breve sobre nosotros. Tal como lo introdujeron aquí recién, nosotros somos una plataforma multimodal de movilidad colectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de nuestras aplicaciones digitalizamos y disponibilizamos diversos modos de transporte, pero que buscan que dos o más personas compartan el mismo viaje. Por eso lo de colectivo. Entonces, lo que intentamos hacer es reducir la cantidad de viajes que se necesitan para mover a la misma gente y con eso generar eficiencias en múltiples niveles, ¿cierto? O sea, se requieren menos viajes, obviamente hay menores costos, menores emisiones, menores tiempos de traslado cuando logramos reducir significativamente el tráfico, etc. Entonces hay múltiples beneficios de hacer un mejor uso de los recursos. Dentro de esos modos de transporte a los que damos soporte está el carpool, que, como bien decían al principio, es el modo con el que nosotros empezamos, pero luego nos hemos ido ramificando y también tenemos soluciones para transporte institucional, lo que aquí llamamos buses de acercamiento, que ya voy a entrar un poco en detalle después, transporte escolar, optimización de estacionamientos y algunos servicios anexos como ticketing y segmentación y datos. Somos una startup fundada en Chile, hoy tenemos operaciones también en México, Perú y España, y tenemos amplia experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas ligadas a la movilidad. Y aquí lo que quiero enfatizar es que nosotros no prestamos servicios de transporte como tal, sino que solamente la tecnología que conecta la oferta y la demanda por cada uno de estos modos colectivos que concentramos en nuestra plataforma, ¿sí? Entonces somos, o como nos gusta posicionarnos, somos los socios tecnológicos de los proveedores de distintos modos de transporte colectivo, ¿sí? A nivel de modelo de negocio, tenemos un modelo mixto que combina elementos B2B y elementos B2C, que generan bastantes sinergias entre ellos en distintos niveles. Entonces, dentro del espectro B2B, tenemos por un lado la digitalización del transporte institucional, de buses o vans pagadas por la empresa para movilizar a sus trabajadores o integrantes en general. Tenemos también el carpool institucional, que son redes privadas de carpool solamente para los miembros de una cierta organización. Y este sistema de gestión y reserva de estacionamientos, voy a entrar un poquito más en detalle de cómo funciona cada uno, pero todos los modelos que apuntan al mercado B2B se monetizan detrás de un modelo de Software as a Service o SaaS, como la sigla que sale ahí, ¿sí? Y la parte B2C, que cuenta con carpool público, que es digamos, el carpool al que cualquier persona puede acceder, que se monetiza con un sistema o un modelo tipo marketplace, que para los que no estén familiarizados con el término, se trata de actuar como un intermediario entre el oferente y el demandante para ayudar a generar la transacción por, en este caso, el servicio que están acordando, y cobrar una comisión por el servicio de contactarlos y ayudarlos a coordinar, ¿sí? Y el segundo servicio que tenemos a nivel B2C es el de la digitalización del transporte escolar, que actúa con un modelo de suscripción. Entonces, tenemos distintos modelos de cómo monetizar las diferentes verticales del negocio, dependiendo de si son B2B o B2C o de las características de cada servicio en particular. No los estoy viendo aquí, así que cualquier duda o consulta que tengan o quieran ir preguntando en el momento, por favor, adelante. Les voy a entrar en detalle un poquito más de cómo opera cada uno de estas verticales del negocio. Entonces, primero, la parte de carpool. Se trata, ¿cierto?, de compartir viajes en auto
entre personas que tienen necesidades similares de transporte. Entonces, estos son viajes no comerciales y anticipándome a lo que muchas veces preguntan, ¿cuál es la diferencia con el modelo de Uber o Cabify o similares que son grandes en la región? Eh, la diferencia, a priori se podrían ver parecidos, pero la diferencia esencial es muy grande, que lo que hacen ellos es una actividad que se llama ride hailing y se podrían resumir como viajes por demanda, lo que quiere decir que son viajes que son generados por los pasajeros. ¿Qué quiere decir eso? Que el chofer de Uber está en su auto, ¿cierto?, esperando que alguien más tenga una necesidad de viaje. Cuando alguien tiene una necesidad de viaje y el algoritmo de la aplicación se asigna ese viaje a ese conductor y el conductor lo acepta, él va, lo busca y lo lleva a donde esa persona quiere ir. Entonces, ¿por qué tú irías a buscar a alguien que no conoces para llevarlo a un lugar donde tú no ibas? Bueno, la respuesta es solamente una, ¿cierto? Que es para generar una ganancia, por eso es un trabajo, quiero generar una utilidad, si no, no tiene sentido hacer eso, ¿cierto? Que es súper válido, pero es muy distinto a lo que es el carpool. En el carpool, lo que nosotros hacemos es conectar viajes que son generados por necesidades propias de los conductores. Por ejemplo, alguien que vive en un cierto lugar, trabaja en otro, tiene que entrar a la hora acordada con su empleador, ¿cierto? Y de alguna manera tiene que llegar a su trabajo. Entonces, evaluó las opciones disponibles y por la razón que sea decidió que la mejor opción para esa persona era irse en auto. Entonces, esa persona decidió hacer el viaje que necesita en auto y ahora dice, ok, voy a hacer este viaje y lo pongo a disposición del resto por si a alguien más le puede resultar útil. ¿Se entiende? Entonces, estos no son viajes por demanda, ese es el concepto, y no son viajes comerciales, porque dado que la persona va a hacer el viaje de todas formas, por necesidades propias, no necesita un incentivo, en teoría, ¿cierto? No necesita un incentivo económico. De hecho, para hacer el viaje no lo necesita, si la aplicación permite que haya una transacción que apunta a compartir los gastos del viaje, que opera como un incentivo a abrir las puertas del viaje a terceros, pero no a generar el viaje en primer lugar. ¿Se entiende? Entonces, para honrar el discurso de que son viajes no comerciales, la plataforma maneja todo esto y establece un tope en cuanto a lo que se puede recaudar por los pasajeros, de manera de no cruzar esa línea que separa el mundo del ahorro con el mundo de la ganancia, y que tiene además implicancias regulatorias en la mayoría de los mercados de Latinoamérica y en todos los mercados donde operamos. Entonces, es una línea que es súper delicada y que no hay que cruzar para poder mantenerse dentro del espectro de viajes no comerciales, ¿sí? Entonces ese es como el contexto donde opera el servicio de carpool, que básicamente conectamos gente que tiene necesidades similares de transporte y las ayudamos a coordinar para compartir sus viajes de manera fácil y segura usando la tecnología. Entonces, como muestra aquí la gráfica, lo que apunta el carpool también, en línea con los que les mencionaba al principio, es a disminuir la cantidad de viajes, en este caso en auto, que se necesitan para mover a la misma gente. Y con eso se reducen la congestión vehicular, la contaminación y los costos de traslado, ¿cierto? Tal como se ve muy claramente en la imagen. Y además tiene un efecto adicional, que es que permite balancear de manera más justa el uso del espacio público en favor de modos más eficientes. Como todos podrán intuir, el auto particular es de los modos más ineficientes de trasladarse. Entonces lo que nosotros buscamos es que, sin juzgar la razón de por qué alguien lo eligió, ¿sí? Hay razones súper válidas para elegir viajar en auto, y cada uno ahí sabrá por qué lo elige, pero ya que lo elegiste, tratamos de impulsar que lo uses de la manera más eficiente posible, ojalá poniendo a disposición tus asientos con, obviamente, gente de tu red de confianza. No vas a subir a cualquiera, pero hay un montón de mecanismos que la tecnología habilita para poder moverse dentro de una red de confianza y poder incluso llenar el auto varias veces con solamente personas con las que tú decidirías viajar, ¿sí? A nivel de potencial, o cómo opera esto en una organización, en el caso, bueno, esto es general, pero esto está más pensado para la parte B2B. Lo que buscamos aquí es
que se impulse esta práctica para poder activar una red de rutas que ya existe, pero que no está disponible para el resto de la comunidad hoy día. O sea, hay un montón de gente que ya se está yendo en auto, siempre hacen la misma ruta, mismo horario. Entonces, son viajes planificados, por lo que resulta muy fácil coordinar para compartirlos si es que está a la disposición de hacerlo. Entonces, si piensan que cada auto en promedio tiene una capacidad de 4 asientos, además de la persona que lo conduce, cada 10 autos que adhieran, o sea, 10 personas que van en auto y que adhieran al sistema, equivale a agregar 40 asientos para otra gente, que es lo mismo que la capacidad completa de un bus de los grandes. Entonces, eso es como para que dimensionen el impacto que esto puede tener a nivel institucional, solamente generando los incentivos adecuados y poniendo a disposición una plataforma que facilite esta práctica, se puede mejorar significativamente las opciones de traslado en la organización y además generar una serie de otros beneficios, como el segundo bullet que está ahí, que es un intangible pero real, que es que promueve la colaboración y el networking interno entre los colaboradores de la organización. El tercero, que es súper tangible y medible también, que es que se reduce la huella de carbono cada vez que logramos disminuir un viaje que se hubiese hecho de alguna forma y ahora no se hizo porque se juntó con otro. Y obviamente esto incluye reportes completos de uso e impacto. O sea, todo eso es la parte del carpool, que fue el primer sistema con que nosotros lanzamos y con el que nos hicimos, entre tanto, bastante conocidos, más de 200.000 usuarios de este modelo, pero como se podrán imaginar, la pandemia fue un frenazo bastante fuerte para el carpool en general, porque obviamente la gente está muy reticente a compartir espacio cercano con terceros, y eso es algo que afectó y se vio mucho desde el inicio de la pandemia, y yo creo que va a seguir ese efecto un poquito después, cuando ya incluso empecemos a mejorar la situación. Ahí me fijé que hay un mensaje en el chat, perdón que lo estoy leyendo. ¿Cómo sustituir a los tres grupos de WhatsApp que varios tenemos para esto? ¿Cuál es la ventaja o valor? Suena muy bien. Ok, perfecto. Muy buena pregunta. Al final, se, a ver, esto de los grupos de WhatsApp es algo súper común, y eso muestra que hay una necesidad de contar con alguna herramienta para coordinar de manera más simple que el boca a boca estos viajes compartidos que ya son una práctica que se hace informalmente en muchos lados, ¿cierto? Entonces, como en todas las cosas, cuando queremos hacer algo, buscamos la manera más simple de hacerlo, ¿cierto? Y la única forma de ser exitoso en cualquiera de estos mercados es que efectivamente tu público objetivo perciba tu solución como la manera más simple de lograr lo que está tratando de lograr. Entonces, tenemos varias maneras en que esto lo hace mucho más fácil que el WhatsApp. Por ejemplo, la parte de la coordinación, que hay una calendario incluido donde tú tienes, bueno, aquí no incluí ese nivel de detalle en esta presentación, que el brief que me dieron era un poquito más de alto nivel, pero les voy a contar un poco cómo funciona, y siempre hacemos la analogía con las reuniones. Por ejemplo, me imagino que todos acá tenemos experiencia agendando reuniones con una persona, a veces es más fácil, otras veces menos, con dos es más difícil, tres, cuatro, cinco se complejiza cada vez más. Entonces, pasa lo mismo con esto, cuando ya se hacen estos grupos con mucha gente, requiere muchas interacciones el poder resolver una pregunta tan simple como ¿quiénes vamos a compartir el viaje de mañana? ¿Sí? Porque se asume que toda la gente que está en ese grupo es gente que está interesada en la misma ruta, ¿cierto? Pero requiere muchos mensajes. Oye, no me han confirmado, vas mañana, sí, oye, tú te confirmo más rato. Entonces, nosotros hemos estudiado de cerca la interacción en esos grupos y se requieren muchos mensajes que podrían ser editados cuando acá tienes estados. Tú, la persona que es la dueña de la ruta, que es la dueña del auto, confirma qué días está disponible para compartir, y por otro lado los seguidores de su ruta reservan asientos los días que les interesa ir. Entonces, simplemente tú ves quiénes van contigo cada día, no tienes que preguntar y listo. Lo segundo es que facilitamos el compartir los gastos, entonces te olvidas de toda la parte de andar cobrando, recordando. Entonces, cada vez que tú ves que alguien te reserva un asiento, en ese momento ya ese asiento está pagado. Entonces, cuando tú te encuentras con las personas, solamente te dedicas a conversar y no a hablar de dinero ni nada que pueda resultar incómodo o afectar
la relación del día a día con personas con las que no quieres tocar quizás esos temas porque no son muy cómodos de abordar. Lo otro que también ayuda es la parte de compartir tu ubicación en tiempo real con los demás participantes del viaje en particular, los que reservaron asiento ese día. Entonces eso ayuda mucho también a el encuentro y la puntualidad. Entonces al final, en resumen, es una forma mucho más segura y simple para todos los involucrados de concretar el viaje que están tratando de hacer en el día a día. No solamente cubrimos la parte de juntar a la gente, que eso es algo que se hace una sola vez, ¿cierto? Que es lo que hoy día en apps de distintos ámbitos se llama el match, ¿cierto? Que en resumen en este caso podría ser, nos encontramos, nuestras rutas se parecen y estamos dispuestos a irnos juntos. Pero después de eso viene la coordinación del día a día, que es qué días efectivamente nos vamos a ir juntos, porque quizá algún día tú no puedes, yo no puedo. Entonces, este modelo de calendario, reserva anticipada, te ayuda mucho a solucionar esos problemas y hacerlo más fácil para todos los involucrados. Espero haber respondido un poco la pregunta por ahí. Tengo una Ok, consulta. perfecto. Tú estás ¿Sí? hablando de un calendario, pero la presentación se quedó pegado, o sea, perdón, o está detenido en donde dice integración con Carpool corporativo. No sé si estás referenciando otra lámina. No, lo que pasa es que me hicieron una pregunta bien específica de la parte ejecucional de la aplicación y esa parte no la tenía en las láminas, entonces me quedé en esta, pero la estaba tratando de verbalizar lo más claro que pude. No sé si Ah, se ok, entendió. gracias. Ujú. Ok, sí, disculpa, no tenía esa slide tan detallada porque esto lo había pensado como algo un poquito más general del modelo, pero no tengo ningún problema si les interesa saber detalle, lo puedo contestar como lo intenté hacer recién. Ujú. Luego, bueno, esa es la parte de Carpool. Y como les estaba comentando antes de responder la pregunta, eso es algo que fue muy afectado por la pandemia. Entonces, por suerte, habíamos empezado ya a trabajar en este otro modelo de transporte de personal, que hoy día es la principal parte del negocio, que es la digitalización de las flotas de los buses de acercamiento. Buses de acercamiento le llamamos en Chile a este modelo donde empresas que, por ejemplo, están en lugares retirados o mal servidos por el transporte público, contratan transporte privado que conecta esta sede de la empresa con algún punto donde la gente puede bajarse y combinar con otros modos para completar su viaje. ¿Sí? Entonces, ¿cómo opera acá? Acá lo que hacemos es que incorporamos tecnología a la flota existente para involucrar a los actores involucrados en el proceso, entregando cada uno información relevante en tiempo real. Con eso me refiero a que conectamos a los proveedores de transporte con su cliente y con los pasajeros, que al final del día son las personas que su cliente autoriza a que se suban a los buses. Entonces, estas partes, ¿cómo interactúan? Ponemos una aplicación de conductor en cada bus que nos alimenta a nosotros con información, nosotros la procesamos, por un lado se la distribuimos a los pasajeros a través de la misma aplicación de usuario final, que es la que lleva nuestra marca AllRide, también al cliente a través de un panel de control de administración y también al proveedor a través del mismo panel de control. Entonces ellos tienen como un back office donde pueden ver todo lo que está pasando en tiempo real, acceder a reportes, etc. Entonces, en el fondo, digitalizamos una industria que hoy día en la región está muy análoga, todavía sigue funcionando con papel y lápiz, donde todavía la gente se va al paradero sin tener idea si el bus ya pasó, si no ha pasado, cuánto falta, etc. Y nosotros cubrimos esa brecha. Entonces, en resumen, le entregamos a cada parte múltiples beneficios. Por el lado de los proveedores de transporte, les permitimos tener funciones de gestión de flota y gestión de clientes. A sus clientes, funciones de control de pasajeros, trazabilidad completa, medición y mejora continua del servicio y soporte para el diseño y optimización de rutas. Y por el lado de los pasajeros, acceso a información en tiempo real del bus que quieren tomar, mejor experiencia de viaje, mejor planificación y más seguridad también, porque podemos reducir los tiempos de espera en la parada, que en general hay mucha gente que tiene que tomar el bus en lugares que pueden ser peligrosos, entonces así se exponen lo menos posible a acosos, a asaltos, etcétera, o incluso aún si el lugar fuese seguro, pero pueden haber condiciones climáticas adversas, entonces obviamente quieres estar el menor tiempo posible expuesto. Entonces, esas cosas son bastante simples de solucionar con tecnología y nosotros nos encargamos de eso, nos adaptamos o nos integramos a cualquier proveedor de transporte y es un sistema tipo plug and play que en 2 días hábiles ya está listo para empezar a operar.
nos ha ido muy bien con esto también. Ya movemos varios miles de personas al día en cientos de buses en distintos países, así que es un modelo que por suerte lo pudimos sacar pronto en la pandemia porque fue un mercado que creció mucho, justamente porque el transporte público era un medio que la gente trataba de evitar por la masividad que tenía. Entonces se potenció mucho el transporte privado y pudimos crecer bastante ahí también. Luego, otro de los servicios que les comenté que también está disponible, que es B2C, es muy parecido a lo anterior, o todo va como en la misma línea, pero es la digitalización del transporte escolar, que son generalmente son vans o buses que van por las casas buscando a los niños para llevarlos al colegio en la mañana y de vuelta a las casas en la tarde. Entonces acá lo que hacemos es conectar a los padres con los transportistas. Entonces los transportistas en su aplicación cargan las rutas de entrada al colegio o de vuelta a la casa. Luego le envían un código de cada ruta a los padres para que se puedan suscribir, y una vez que quedan suscritos, ellos van a poder seguir en tiempo real el viaje de sus niños en el transporte y recibir notificaciones automáticas cuando ocurren ciertos eventos relevantes. Por ejemplo, cuando el viaje se inicia o cuando ya salieron de la casa anterior y la siguiente es la tuya, entonces así ya te vas preparando para estar con los niños listos cuando el transporte pase, o cuando llegaron al colegio en la mañana, o cuando llegaron a la casa en la tarde. Por ejemplo, si tú no estás ahí, estás en la oficina y no estás para recibirlo, sabes que tus niños ya llegaron bien a la casa. Entonces, también son problemas que suenan bastante triviales, pero es una industria que está muy atrás en la adopción de tecnología, y nosotros estamos ahí liderando la digitalización también de eso en la región. Entonces, esto es un servicio que conecta directo a los padres con los transportistas. Y por último, contarles de esto que está recién saliendo al mercado, que es algo que tiene mucha sinergia con Carpool, que es un sistema para, también es B2B, que ayuda a la gestión y optimización de los estacionamientos organizacionales. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Es poder maximizar el número de beneficiarios de los estacionamientos, entendiendo que en general estos son recursos donde hay más demanda que oferta. Hay más gente interesada en estacionar que gente que puede entrar físicamente al espacio, ¿cierto? Entonces, lo que tú tratas de hacer es, ojalá, aumentar la rotación promedio por cada plaza, significa cuántas personas ocupan ese espacio en cada día, y lo segundo es incrementar el número de personas que llegan en cada auto que se estaciona a través de la integración con Carrefour. Entonces eso es sacarle el mayor provecho posible a los estacionamientos institucionales. Lo segundo es mejorar la experiencia de uso con el sistema de reserva anticipada, permitiendo que los usuarios sepan de antemano si van a contar o no con una plaza para estacionar, que es algo que pasa en muchos lados donde estamos integrando esto y donde estamos conversando con distintos prospectos, donde nos cuentan que, claro, la persona sale de su casa sin saber si va a encontrar un espacio. Entonces eso puede ser muy estresante. Eh, Perdón, aquí se me pasó esto. ¿Qué ha pasado con los accidentes? Sí, mira, nosotros, Paula, lo que hacemos en ese modelo es que simplemente digitalizamos la relación que ya existe entre los padres y los transportistas. Entonces, nosotros no prestamos el servicio de transporte como tal, sino que tú puedes contactar a tu transportista para que integre esto y así poder seguir el viaje en tiempo real y recibir las notificaciones como te comenté. Esos transportistas no trabajan para nosotros y deben cumplir obviamente todas las exigencias que la regulación local les pide. Es una etapa siguiente donde nosotros vamos a empezar a entrar en esa parte donde vamos a poder certificar transportes. En esta primera etapa simplemente digitalizamos la relación que ya se estableció entre los padres y los transportistas, como sea que hayan llegado a estar en contacto en primer lugar. Bueno, volviendo a esto, entonces la reserva anticipada, y lo último es poder establecer criterios objetivos y medibles para priorizar la asignación de estacionamiento en favor de las personas que hayan un mejor uso de ellos. Hoy día, lo que vemos es que la mayoría de las organizaciones, y cuando hay más demanda que oferta, hay algunos estacionamientos que están asignados por jerarquía y el resto son generalmente por orden de llegada. Y eso es porque no hay una
un criterio, como dice acá, objetivo y medible para priorizar la asignación, pero cuando lo integramos con Carpool, podemos generar ese criterio. Entonces ahí tenemos una respuesta súper concreta para decirle a alguien, oye, ¿por qué él tiene estacionamiento y yo no? Bueno, porque él va consistentemente con 2 personas más en su auto y tú vienes solo. Entonces, obviamente, esa persona debería tener prioridad porque si le damos un estacionamiento, ese estacionamiento va a tener más beneficiarios. Entonces, esa parte funciona muy, muy bien y busca llegar gráficamente a algo como esto, ¿cierto? Pasar del orden de llegada, como hay hoy día, donde generalmente tienden a tener una persona por auto, a un modelo más eficiente y la integración con Carpool que te permite tener más beneficiarios por plaza y al mismo tiempo generar este efecto que les comentaba anteriormente de activar esta red de rutas y dejar a disposición estos asientos para el resto de la organización. Así que ahora sí, cubrí la parte principal y voy a volver a la parte de las preguntas si alguien tiene alguna duda adicional. Ah, perfecto, ahí me estaba Paula. Vi que están escribiendo. Ok, tenemos un sistema de alertas y SOS. Lo que hacemos ahí depende del servicio, pero cuando el botón de alerta es activado por alguien, por ejemplo, que está en Carpool, nosotros notificamos, bueno, dependiendo del país, hacemos un llamado al número, puede ser el 911, que es la mayoría de los países opera ese, en el caso de Chile es el 133, por ejemplo, y además almacenamos toda la información que el sistema tiene respecto a el usuario que levantó la alerta. Por ejemplo, con qué otros usuarios están interactuando al momento de hacerlo, en qué lugar físico, en qué coordenadas se generó esa alerta, el timestamp de la alerta, que eso quiere decir en qué fecha y qué hora se generó, o sea, todo lo que después podamos usar para aportar en una eventual investigación que se pueda hacer en caso de que haya sido algo grave. Entonces, esa función de SOS ayuda a varias cosas. Uno es su existencia, ayuda a prevenir que ocurran situaciones de emergencia y aún se ocurren, que es algo que uno nunca puede evitar, ¿cierto? O sea, siempre puedes reducir la probabilidad de, pero generalmente, o sea, es irresponsable decir que lo podemos eliminar, pero si es que llega a pasar, vamos a poder reaccionar de la manera más ágil posible y entregar a quien corresponda los antecedentes que la aplicación va a recopilar sobre ese evento. En el caso de que sea, por ejemplo, en transporte de personal de empresas, es muy similar, ahí también almacenamos la información del vehículo que te estaba transportando, quién era el conductor, quién eran los demás pasajeros, dónde se activó la alerta. Entonces, todo depende de en cuál de los servicios se activó la información que tenemos disponible, pero siempre direccionalmente se almacena ese tipo de info y así es como se procesa luego de generar. Yo tenía una consulta. Sí. Hay transporte de empresa. En la empresa donde yo trabajaba, o sea, nos colocaba un transporte que hacía eso, ¿no? No tenía este sistema, nunca sabíamos cuándo llegaba, teníamos que estar ahí antes, no sabíamos nada. Pero la empresa dejó de pagar ese servicio. Ok. ¿He pensado que los empleados, cuando no hay carpool, puedan pagar ellos un bus pequeño? O sea, que sea económico. Que no se quieren meter en eso, ¿o no? Sí, de hecho es algo que nos ha pasado. Por ejemplo, mira, no sé si están al tanto, pero en Chile hace un par de años hubo un estallido social que dentro de los efectos que hubo se cerraron muchas estaciones de metro, que es un modo de transporte que en Santiago mueve un porcentaje muy importante de la gente en el día a día. Entonces, había muchos problemas para trasladarse. Entonces, muchas empresas, como de emergencia, tuvieron que implementar sistemas como estos, que obviamente no estaban en el presupuesto anual, ¿cierto? Sino que fue una reacción a la contingencia. Entonces, cuando después se restableció la normalidad, entre comillas, en el transporte, las empresas fueron y dijeron, mira, vamos a retirar este servicio porque ya no podemos seguirlo pagando. Y justamente pasó esa reacción que tú mencionas de que los mismos usuarios del servicio dijeron, oye, pero por favor no lo saques, está muy bueno, la experiencia de viaje nos gusta mucho, entonces estamos dispuestos a financiar una parte de eso.
E incluso llegamos a modelos de cofinanciamiento, donde la empresa subsidia una parte del costo y los pasajeros pagan el resto. Entonces, es un modelo súper, digamos, eficiente también, donde hay personas que incluso pueden dejar el auto en casa, porque hay muchos sectores donde hay edificios corporativos que el estacionamiento es muy caro o te puedes demorar 20, 25 minutos solamente en entrar o salir del estacionamiento. Entonces, cuando tú empiezas a contemplar eso y dices, mira, me voy a ir también en una van en vez de en mi auto, alguien más va a conducir, así que puedo ir viendo mi teléfono, trabajando, durmiendo, lo que sea, y me va a costar incluso una fracción de lo que estoy gastando, puede ser muy atractivo. Entonces, es algo que se ha ido dando circunstancialmente, pero ya que lo preguntas, sí, estamos haciendo algunos planes y modelos ya conversando con algunos proveedores para empujarlo más intencionalmente desde nuestro lado, porque nos parece que es algo que podría ser un modelo muy atractivo para un montón de empresas que quizás no les da el modelo tradicional de pagarlo completo, pero hacer un esquema de copago puede ser algo que habilite más de estos sistemas en el futuro. Excelente, no, me parece excelente idea, la verdad. Y me queda otra duda, para el caso Sí. de carpool, que las personas, por ejemplo, el que va manejando no sale a tiempo, se le presenta, ¿tiene algún sistema de alerta? O sea, vas a llegar tarde, estas 5 personas van a llegar tarde a la oficina, quizás se accidenta y hay otras opciones para que agarre. Sí, mira, buena pregunta. El caso de Carpool tiene esa complejidad de que ahí estás lidiando con personas que no trabajan para ti, digamos. La parte de Carpool es como una red social eh, que al final conecta, así como hay otras redes sociales que conectan a las personas por, qué sé yo, atracción física, hay otras por un cierto interés en común, acá las conectamos en base a si sus necesidades de transporte son similares, pero al final del día tú estás conectándote con otra persona que voluntariamente accedió a disponibilizar sus asientos de la aplicación. Entonces, no tenemos ningún control ni podemos garantizar la calidad o la oportunidad de el servicio que tú vas a recibir. Ahora, dicho eso, ¿cuáles son los métodos que hacemos para cuidar eso? Porque es súper importante también. Entonces tenemos un modelo que funciona muy bien en este tipo de sistemas que son las calificaciones de otros usuarios. Entonces, tú luego de interactuar con alguien vas a poder calificar tu experiencia y eso ayuda mucho a prevenir malas prácticas y también a que las personas vayan pudiendo generar una reputación en el sistema que ayude a expandir sus redes de confianza. Por ejemplo, que al principio es muy difícil que alguien que no te conoce acceda a viajar contigo, ¿cierto? Pero si de repente tú publicas tu ruta y te llega una solicitud de alguien que no conoces, pero tiene, no sé, 50 calificaciones positivas de otros usuarios y ninguna negativa, por ahí te da confianza dar ese paso y compartir con ella y ampliar esa red. Entonces, esas cosas son importantes. Ahora, respecto a cómo te enteras de esto, y conectándolo un poco con la pregunta que me hicieron al inicio de cómo esto es mejor que WhatsApp, sí, la aplicación te ayuda mucho a identificar estas cosas y poder comunicarlas rápidamente. Por ejemplo, tenemos un chat grupal de la ruta donde participan todos los que están interactuando con el conductor y ahí puede avisar de cualquier atraso o si tú ves que el viaje no se ha iniciado a la hora, porque como les comentaba, tú puedes iniciar el viaje y compartir ubicación, tú ya sabes que viene tarde y sabes exactamente qué tan tarde viene y dónde viene. Entonces, eso obviamente no es una buena noticia, ¿cierto? Tú no es lo que querías escuchar de que viene tarde, pero es lo que va a pasar, entonces es mejor enterarse lo antes posible para poder reaccionar de la mejor manera con esa información sobre la mesa. En el caso del transporte privado, lo que tenemos es un sistema de alertas donde tú puedes definir como puntos claves sobre la ruta que el bus va a hacer, establecer un horario esperado en que el bus debería pasar por ahí y un umbral de tolerancia, entonces el sistema va chequeando todo el tiempo la hora y si pasó por alguno de esos puntos más tarde que lo que el umbral permitía, va a notificar inmediatamente a la empresa y a todos los que tengan que enterarse de eso, que el bus viene X minutos tarde. Entonces van a poder prevenir todas esas cosas. Entonces la tecnología también te ayuda a eso. Y En el muchas gracias, Juan Pablo, por el comentario que pusiste ahí, que estoy proyectando. Te agradezco mucho.
Agradecerte a ti, Bernardo, por acompañarnos hoy día y por contarnos de qué se trata la aplicación, que es bastante interesante. Así es que muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Encantado, muchas gracias por la invitación, espero les haya gustado y cualquier duda ahí pueden a través tuyo contactarme si alguien piensa que puede ser una buena idea incluirlo en su organización o probar nuestro servicio, felices obviamente de conseguir el contacto y ayudarlos a conectarnos con ellos. Así que muchas gracias y que tengan una muy buena semana.